Esta noche yo quiero comenzar a impartir la palabra del Señor. Y hoy, como soy el pastor, entonces me ha tocado por partida doble, porque hasta los anuncios doy, ¿verdad? Y puedo recoger la ofrenda también. No, es una broma. Pero bendigo a todos en el nombre del Señor. Efesios capítulo 6, verso 10, un pasaje muy conocido. Efesios 6, 10 al 13. Vamos a leer estas escrituras y luego vamos a disertar lo que el Señor, a impartir lo que el Señor quiere darnos esta noche. Dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Esta noche quiero ministrar esta palabra bajo la revelación del Espíritu Santo y la guianza del Señor, para que usted, su aprovechamiento sea mucho, y que usted venga y que entre en un nuevo tiempo. Sobre todo aprender, sobre todo que tu espíritu se despierte a esta realidad de la palabra de esta noche. Los teólogos llaman a esta epístola a los Efesios, que el apóstol Pablo escribió, le llaman la corona de las epístolas. Y la razón es porque en el capítulo 6 de esta epístola a los Efesios, Pablo describe la naturaleza de la batalla del creyente. Pero recordemos que en los primeros capítulos, en el capítulo 1, capítulo 2 y hasta el capítulo 3, Pablo les está enseñando a los hermanos de Éfeso de su posición, de su elevada posición en Cristo Jesús, cómo están posicionados, bendecidos en los lugares celestiales. Por eso es que la epístola comienza en Efesios 1:1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todo ese capítulo el apóstol tiene como prioridad darle a conocer a los hermanos su elevada posición en Cristo, que ellos tengan un espíritu de sabiduría. Era la oración apostólica, que tuvieran un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, para que pudieran conocer y al mismo tiempo disfrutar de la herencia a la cual ellos tenían acceso y derecho. Pero en el capítulo 6, el apóstol Pablo está revelándoles a ellos, está mostrándoles a ellos que, si bien es cierto, están posicionados en Cristo, están en una elevada posición en Cristo, que han sido resucitados con Cristo para mostrar esas riquezas y esa gloria. También es cierto que la iglesia tiene una batalla y que está envuelto en una lucha, que es una lucha contra un enemigo invisible. Por eso Pablo comienza a dotarlos de una revelación que no es otra cosa que un equipamiento para que ellos puedan soportar en el día malo. Cuando se habla del día malo, estamos hablando de un día de aflicción, de prueba, de un día que no es el día del Señor, que no es un día común, sino es un día donde se juntan todas las circunstancias adversas para pelear contra nosotros. Y Pablo dice: para que ustedes puedan soportar en el día malo. Entonces Pablo empieza a impartir una revelación
sobre cómo podemos nosotros enfrentar a este enemigo invisible y luchar esta batalla no con armas convencionales, sino con las que provee el Señor. Y entonces, a pesar de que este enemigo nosotros no lo vemos, es casi así similar a lo que está pasando con este virus que está matando millones de personas en el mundo. Es algo así que no se ve, pero que existe, que es real. Y aquellos incrédulos y aquellos escépticos han tenido que cambiar su mentalidad porque se dan cuenta que las cifras no engañan y que la cantidad de personas que están sucumbiendo ante este mortal virus no es una broma, no es una ficción. Pues de la misma manera Pablo está diciendo que nosotros estamos inmersos en una batalla contra un enemigo que no miramos, pero que existe, que es real. Y estamos viviendo esos días malos. Y es por eso que este mensaje cobra vida. Y lo primero que Pablo comienza diciéndoles a los hermanos es que hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero tenemos que entender de manera muy puntual y clara, ya que nos toca vivir este tiempo, que la iglesia tiene la llave para salir de este problema. Casi el 78% de la población mundial ha estado los últimos 3 meses en un encierro. La economía de 170 países arruinada. Las grandes potencias están tambaleándose porque todo su sistema, todos sus soportes financieros están sucumbiendo. Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, y las otras que perderíamos un poquito de tiempo mencionándolas: la economía china, la economía europea. Todo esto, hermanos, la petroeconomía, o mejor dicho, la economía que se basaba en el petróleo, es toda la economía formal e informal, desde las personas que venden en una calle, hasta aquellos que, hermano, importan y exportan algún producto. Todo esto se ha dañado. Y después de la pandemia vendrán otra situación de emergencia, porque la economía está siendo sacudida. Ahora, todo lo que estoy diciendo no es algo que usted no conoce, sino más bien que son tiempos de prueba, de angustia en el mundo entero. Pero la iglesia tiene la llave para salir de este problema. Es que la iglesia ha adoptado una actitud de acomodamiento, de conveniencia, y eso es peligroso. Por eso vamos a ver algunos ejemplos en la escritura. ¿Por qué no deberíamos nosotros como cristianos de acomodarnos? Por ejemplo, vamos a ver aquí en la Biblia, en Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8. Un relato tremendo, porque aquí dice la palabra: y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Note que Dios mira la aflicción que está en Egipto, y he escuchado su clamor. Note, ellos clamaron a causa de sus capataces, pues estoy consciente, dice Dios, de sus sufrimientos. Y su clamor ha provocado, dice aquí el verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra, o sea, de la tierra de aflicción, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, y al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y los jebuseos. Una de las cosas que veo en este capítulo es que el peor enemigo de la iglesia es la ignorancia. En todos los ámbitos de la vida, lo más peligroso es la ignorancia, es oscuridad. El enemigo más grande que la iglesia tiene es la ignorancia, ignorar la palabra de Dios.
Nuestro Señor, cuando confrontó a los religiosos de su tiempo, le dice: vosotros erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiere decir que cuando se erra, cuando se está cometiendo errores, es porque previamente ignoramos las Escrituras. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿por qué le estoy diciendo esto? Que el peor enemigo de la iglesia es la ignorancia. Porque a veces se ignora la palabra y el cumplimiento de los tiempos. El pueblo de Dios estaba siendo maltratado en Egipto, pero ellos se fueron acomodando durante 430 años. Ellos fueron azotados, maltratados, menospreciados, explotados laboralmente. Toda su fuerza laboral la succionó un sistema injusto. Se acostumbraron a que nacía un esclavo, moría un esclavo, nada pasaba. Porque bajo ese esquema y bajo esa atmósfera se formó una cultura en ellos de estar ahí atrapados en un sistema que absorbió toda su fuerza. 430 años. Se dicen fáciles, pero son 4 siglos más 30 años más. Ahora, lo que me llama la atención es que, ¿y por qué digo que el mayor enemigo del pueblo de Dios es la ignorancia? Porque la Escritura dice que el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Muchas veces oímos esas frases, ¿verdad? En la televisión: el que tiene conocimiento tiene poder. El conocimiento es poder, pero ¿qué clase de poder? ¿Y qué clase de conocimiento? No es todo conocimiento que produce poder espiritual. Hay un conocimiento que produce muerte, como en el caso de Adán, que el árbol del conocimiento le produjo muerte y lo mató espiritualmente. Pero cuando ignoramos la palabra, ahora, la ignorancia hace esto en la vida de la gente. La ignorancia empodera a tu enemigo. Escucha bien, el enemigo solo tiene poder sobre tu vida en aquellas cosas en las que tú eres una persona, perdona el término, ignorante. O sea, la ignorancia empodera a tu adversario. Todo lo que tú ignores será utilizado por el enemigo contra ti mismo y se alimenta de tu ignorancia. Así que por eso el enemigo se empodera. Comenzó como una serpiente y termina como un dragón en el Apocalipsis. Y hay una mutación. ¿Por qué? ¿Quién lo alimentó? ¿Cómo creció tanto? Porque el enemigo se alimenta, se empodera. Se empodera de tu ignorancia. Por eso todos los gobernantes tiranos se mantienen en el poder, manteniendo en ignorancia al pueblo que gobiernan. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Creo que fue Abraham Lincoln el que dijo: dejad que el pueblo sepa la verdad y la ciudad estará segura. Pero Jesucristo dijo una verdad todavía mucho más profunda: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando la gente está dominada por la ignorancia, se empodera a tu enemigo. Tu enemigo se desarrolla, te controla. La ignorancia es el método más eficaz de los tiranos, y en este caso del enemigo, que Dios lo reprenda, para mantener dominada tu vida. Es importante que en este tiempo conozcamos la palabra y conozcamos el tiempo. Porque cuando conoces la palabra, entonces viene a ti un deseo de liberación. Pero sobre todo tiene que provocar en nosotros un clamor.
El pueblo de Dios vivió 430 años de esclavitud porque ellos ignoraron lo dicho por Dios al patriarca Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando se sentó en aquella mesa de negociación? Ten por cierto que tu descendencia será esclava en Egipto durante 400 años. Pero cuando vemos la historia, Israel estuvo 430. ¿Por qué se le añaden 30 años más? ¿Por qué se prolongó su estadía ahí? Porque ellos no clamaron, porque ellos no conocían, porque ellos no se dieron cuenta. Entonces, cuando tú no conoces el tiempo específico cuando debes clamar, cuando la iglesia ignora el momento que vive, la aflicción se prolonga. Qué importante saber eso. Muchos estamos en nuestra casa esperando que un día seamos sorprendidos por la buena noticia que se descubrió el antídoto, que se descubrió la vacuna. Y estamos ansiosos por salir a las calles, por volver a nuestros trabajos, por volver a nuestras ocupaciones. Pero en la realidad no estamos haciendo nada para provocar una liberación de parte de Dios. Entonces la gente se ha acomodado y estamos esperando una liberación que no llega. Y por eso es que cada vez se va haciendo más extensa y se va alargando. Porque mientras tú adoptes una actitud pasiva, mientras tú ignores, tu enemigo se fortalece. Mientras tú no entiendas que eres tú el que puede provocar la liberación. Esto no ocurrió con Daniel. Daniel capítulo 9 verso 2 al 3 es todo lo contrario. Es la antítesis a la actitud de los hijos de Israel, que ignoraban, porque no leían, porque no estaban conscientes, porque no tenían conocimiento. Pero mire a Daniel, este hombre, en el capítulo 9 verso 2 al 3 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías. O sea que era este hombre, el profeta Daniel, leía al profeta Jeremías. Hay algunos que dicen que son profetas pero no leen nada, o ya no tendrán necesidad de leer. Pero Daniel no. Dice que esta palabra que fue revelada al profeta Jeremías, debían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Wow. Verso 3: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle, como en oración y súplicas, como en ayuno, cilicio y ceniza. Note que aquellos no sabían. Note que a aquellos se les extendió el periodo de esclavitud. Notemos que la ignorancia puede hacer que tu enemigo se empodere, que tú adoptes una actitud de que todo es normal. Puedes estar abrigando una esperanza de liberación que no llega, cuando nosotros debemos de levantarnos y clamar. Dios respondió al clamor. Ellos clamaron. Llegó un momento en que fueron llevados al estrés máximo. Fueron llevados a la máxima, diría yo, presión. Y cuando se sintieron llegados al límite de su capacidad de resistencia, entonces clamaron. Cuando el estrés llegó al máximo nivel, sometidos a la máxima presión, entonces no oraron por el conocimiento que tenían, sino por la situación que vivían. Hermanos, estamos viviendo días malos. No podemos estar nosotros esperando en nuestra casa simplemente refugiados y escondidos. Mi llamado no es en esta noche a que usted salga a ver si hay gente en las calles. Le estoy hablando de que usted sea un provocador de liberación. Uno que mediante la revelación que conoce de Dios
entendiendo el tiempo de Dios que es ahora. Daniel dice: me di cuenta que eran 70 años. Me di cuenta que era el momento de que yo tenía que clamar. Este es el momento, iglesia. Este es el momento. Cuando él entendió el cumplimiento del tiempo que se había profetizado, se dedicó a la oración ferviente, con ayuno, con sacrificios, pidiendo la liberación. Muchos de nosotros se nos está prolongando la situación. Todos los días la gente dice: ¿y cuándo irá a pasar esto? Muchos cristianos dicen: ¿cuándo será? Es que tú estás teniendo una esperanza equivocada. Tienes que unirte, tienes que levantarte, iglesia, a provocar que Dios se mueva. A Dios no lo mueve la lástima, a Dios lo mueve las acciones que son consecuentes con gente que tiene fe, que es decidida. El otro día les hablaba que la oración es el recurso legal que tenemos para ser presentado ante la corte celestial. Yo te pregunto, con semejante verdad, ¿has presentado peticiones? ¿Has presentado tú peticiones argumentadas para que esto termine? ¿O simplemente estás pidiendo: Señor, guárdame, que a mí no me pegue, Señor? Eso parece ser muy bueno, y no hay nada de malo en que pidas protección. Pero estamos hablando de provocar una liberación. Mira, nuestra ciudad está ahora mismo, después de casi 2 meses que no tuvimos contagio, y por la responsabilidad de nosotros mismos y la inoperancia de algunas autoridades civiles y militares también, ahora tenemos la pérdida de valiosas vidas humanas. Pero no se trata tampoco de ser irresponsables para que luego la iglesia sea culpada por los altos niveles de contagio, porque algunos pastores equivocadamente están invitando a hacer reuniones. No vayas a reuniones. He visto algunos lugares. No se trata de no tener fe, no se trata de eso. Se trata de que nosotros podemos hacer una guerra a nivel estratégico desde nuestras casas. La unidad no es corporal, la unidad no es doctrinal, la unidad de espíritu. Así que no tienes por qué preocuparte por no estar en un templo. Éxodo capítulo 12 verso 41 es la segunda cosa que quiero enseñarte. Éxodo 12, 41 dice: y sucedió que al cabo de los 430 años, ¿se da cuenta? En aquel mismo día todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Vemos que después de aquel confinamiento, recordemos que estaban en un confinamiento, y de todas las plagas, había una plagas de 10 plagas que vinieron sobre Egipto para humillar a un imperio y a un gobernante que se creía Dios. Faraón era un dios, de hecho, para los egipcios. Y todas las plagas estaban destinadas para enfrentar a una deidad que adoraban los egipcios. Y Dios les enseñó que utilizando las cosas más pequeñas, puso de rodillas un imperio. ¿Qué es un piojo? Es un parásito. Sin embargo, cuando se les vino una plaga de piojos, no la soportaron y tuvieron que clamar al Señor. Porque Dios usa hasta una mosca, una rana, un piojo. Y nosotros, ¿cuándo vamos a empezar a provocar que algo Dios haga? Después de aquel confinamiento y de todas las plagas que vinieron sobre ese imperio, a causa de los hijos de Israel, y que provocó su liberación y que el faraón los soltara para que salieran de su dominio y de Egipto, porque previamente habían clamado y el clamor subió y Dios se movió. Ahora ellos salen de ahí, pero lo que quiero que notes es que esta noche es una noche en que la unción que te estoy impartiendo es para que despiertes y para que pelees. Dice que sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día todos los ejércitos, note que no dice los esclavos
de 430 años, sino que Dios los ve a ellos como un ejército. Si bien es cierto, la iglesia es la novia, la iglesia es el templo. Mire, cuando se habla del templo, Cristo es la piedra angular. Cuando se habla de la novia, Cristo es el esposo. Cuando se habla del cuerpo, Cristo es la cabeza. Cuando se habla de que la iglesia es un ejército, Él es el general. Él es nuestro general en jefe. Por eso es que a Josué no se le presenta de otra forma, sino que le dicen: no más. He venido aquí para decirte que soy el general, el capitán de los ejércitos celestiales. Y no era otro, no era otro más que una cristofanía. Cuando Josué va a entrar para la tierra prometida, para entrar en batalla. Entonces aquí el Señor ve a su pueblo y dice: en aquel día salieron los ejércitos. Y esto significa que el pueblo de Dios de este momento que me está oyendo tiene que tener una mentalidad distinta. No dice que salieron los esclavos. Nuestro Dios es varón de guerra, es Señor de señores. No es el Dios de los esclavos, sino el Rey de reyes y Señor de señores. Muchos cristianos siguen pensando como esclavos en este tiempo. Están marcados en sus mentes. ¿Usted sabía por qué ellos siempre recordaban lo que comían en Egipto? La palabra recordar en el hebreo significa marcar en la mente. O sea, el sistema los marcó en la mente. Estaban tan marcados en la mente que no podían avanzar. No tenían otra mentalidad. Y es más, llegaron a anhelar la antigua vida. Querían volverse continuamente porque nunca transicionaron. Eran esclavos, pero ahora tenían que pensar como un ejército. Tenían que tener una nueva disciplina. Tenemos que adoptar otras actitudes. No vamos a volver tan fácil a los templos, iglesia. Pero esto no puede suprimir nuestra vida de oración, nuestra disciplina. Ahora es cuando tenemos que volvernos gente disciplinada en el reino. Ahora es cuando tenemos que mostrar nuestra mayor disciplina. Porque no tenemos supervisión. Porque no hay nadie que nos esté observando, nos esté llamando continuamente. No se puede. Es el momento en que tú sepas que tú tienes que cambiar tu mentalidad, que tu vida depende también de lo que tú hagas como ciudadano, como persona responsable, que la liberación que esperamos es provocada por una iglesia que tiene una mentalidad distinta, que no está marcada en la mente como esclavo, que ha transicionado, que salieron de Egipto, pero que fue imposible para Dios. Dios lo sacó con 10 plagas, pero nunca pudo cambiarle la mente. Y cuando digo no pudo, fue porque ellos decidieron seguir siendo los mismos. Y Dios se frustró con ellos. No es que no pudo porque hubo incapacidad en Dios, sino porque ellos adoptaron esa actitud mediocre, esa actitud, hermano, de vivir esclavizados a una manera de pensar que los sepultó. Todo aquel que en este tiempo no entienda este principio, puede ser que esta prueba termine siendo tu sepultura. Nosotros estamos en Cristo, no en crisis. Nosotros estamos en Él. Y volviendo entonces al origen de la lectura bíblica, ¿por qué hice todo recorrí casi la mitad del tiempo del mensaje tratando de ponerte en el contexto correcto? Porque en Efesios 6:10 el apóstol Pablo les dice: ustedes ya salieron del mundo, ustedes ya no pertenecen a este sistema, ustedes ya no son esclavos de las circunstancias. Pero les dice en Efesios 6:10: ustedes, si bien es cierto, son bendecidos y están sentados con Cristo, y el Padre les ha otorgado todas las bendiciones. Pero quiero que sepan, dice Pablo, que en las mismas esferas celestiales donde ustedes están sentados, también hay oposición, también hay guerra. Por Efesios 6:10
Entonces empieza Pablo a dotarles de una revelación para que ellos se fortalezcan. Y les dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Esa palabra fortalecerse, esa palabra se dice endunamó. Y endunamó significa empoderar. Endunamó significa dar fuerza. Escúchame, endunamó o fortalecerse o fortaleceos, como está escrito en el verbo, es en el diccionario Vine, significa hacerse fuerte. Lo primero que tenemos que hacer en este tiempo, hermanos, es empoderarnos, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza. En estos días que nos toca vivir, donde estamos siendo sacudidos por una pandemia que ha venido a afectar la salud física y emocional de las personas, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. El diccionario Vine lo traduce: haceos fuertes. Este no es el momento para que usted y yo nos debilitemos, nos echemos abajo, nos vengamos abajo emocionalmente. Tenemos que ser fuertes. Pastor, pero es que no puedo ser fuerte, es que la situación es tan grave, es tan adversa, que me siento que no puedo seguir más. Sí, claro, yo sé, pero eso es cuando tus fuerzas te sostienen. Pero cuando es el Señor, fortaleceos en el Señor. ¿Sabe? Por eso Jesús dice en San Juan 15:5, el Evangelio de San Juan 15:5, Jesús nos deja ver a nosotros de dónde está la fuente de nuestro poder, la fuente de nuestra resistencia y nuestra capacidad. No proviene de nosotros, sino de la dependencia y de nuestra permanencia en Él. Dice: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Luego dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, cuando dice nada, es un absoluto, no es algunas cosas, es un absoluto. Nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Es como si usted cortara una rama que está en un árbol y en 10 o 5 minutos usted ve las hojas se marchitan, usted ve cómo se secan. La vida estaba simplemente por estar adheridas, y Jesús se representa a sí mismo como la vid y a nosotros como ramas adheridos a esa vid, y que la vida de Él fluya en nosotros. Esa palabra permanecer perdón, cuando Jesús dice separados de mí, es un verbo que en el griego se dice joris, y el adverbio significa en un espacio, separadamente, estar sin contar con Él. ¿Sabe cómo lo traduce? Otra versión dice: por estar sin mí no podéis hacer nada. ¿Qué dice Pablo para el día malo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién te estás fortaleciendo? ¿Estás orando? ¿Cómo permanezco yo en Dios, pastor? Por medio de su palabra. Jesús habló y dijo: si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, entonces es un asunto de doble vía. Yo permanezco en Él cuando yo busco su palabra, pero Él permanece en mí por la palabra, porque Él es la palabra. Pero yo permanezco en Él mediante la comunión y mediante la oración. Entonces dice: por estar sin mí no podéis hacer nada. Por eso es que nos hemos vuelto inútiles, por estar sin Él. Mire lo que dice: por estar sin mí no podéis hacer nada. No sé qué tenemos que hacer para regresar a la comunión activa con el Señor, para ser productivos, para tener una vida. ¿Sabe? Muchos de estos días el Señor
hubieron días y han habido días muy malos. Digo, dentro de todo esto han habido días que no he tenido ganas ni de orar ni de leer la Biblia. Yo soy una persona, diría, transparente en ese sentido. ¿Para qué le voy a venir a presentar algo que yo no soy? Yo no le voy a venir a decir a usted que no me he desanimado, ni tampoco le estoy proyectando la imagen de un hombre, de un superhombre aquí. No. Muchas veces he sentido el embotamiento. Muchas veces he sentido la presión en mi mente. Los dardos del enemigo sacudiendo mi mente. Los temores, los miedos, los pensamientos, las incertidumbres, la inestabilidad emocional. Todo eso lo he pasado estos días, al igual que usted. Pero también he reconocido que cada vez que voy a la presencia de Dios, y entonces tengo que ser más insistente para proteger mi mente, para proteger mi estado de pensamiento y no dejar que el enemigo me arrastre hacia donde él quiere y me lleve a su territorio para destruirme. Porque el enemigo, por eso es que ha aumentado, número 1, los suicidios. Número 2, gente enferma de depresión. Número 3, personas con enfermedades psicosomáticas. Número 4, los problemas familiares. ¿Por qué? Producto de toda esta gran presión emocional, que de repente pegas un grito, una respuesta antisonante, que alteró todo, que cambió la atmósfera. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una batalla que no queremos aceptar, que creemos que la va a solucionar algún político de estos mentirosos. No creas en eso. Tienes que saber que tienes que permanecer en el verdadero. Tienes que tener una palabra en tu espíritu. Tienes que tener una comunión real con el Señor. No me digas que tienes comunión con el Señor y que con Dios me acuesto y con Dios me levanto. No, tienes que doblar rodillas, tienes que permanecer, es permanecer. Y permanecer no es una cuestión ocasional, es un asunto de permanencia. Yo siempre he dicho que la mayor demostración del amor es la permanencia. Demuéstrame que tú amas al Señor y entonces permaneces con Él. ¿Por qué? Porque tú, si dices que amas a alguien, permaneces a su lado a pesar de. Entonces, cuando permanecemos en Él, no solamente es que lo amamos, sino que también succionamos, recibimos, somos impartidos de la fuerza de Dios. Ahora, el otro consejo que Pablo da en el verso 13 es el siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firme. Lo que vemos aquí es que el apóstol primero dice: fortalezcanse en el Señor, pero ahora dice: pónganse la armadura. No nos dice que tomemos la armadura, Pablo dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y si lo hacemos, todos podremos estar firmes. Pero vemos que la armadura de Dios, esto me lleva a pensar que no es la armadura de un hombre. No se trata de aprender unas frases de victoria. ¿Cómo está, hermano? En victoria, bendecido y en victoria. Eso es un cliché. Eso es un cliché religioso, es una jerga cristiana. Eso es un dicho del populacho cristiano vacío. ¿Cómo está, hermano? Mejor que ayer. Ojalá fuera cierto. Pero todo eso que estás diciendo tiene que estar acompañado de una acción que corresponda a esa declaración. Tú no puedes decir que estás mejor que ayer cuando llevas tiempo sin orar, sin buscar a Dios. No se puede. Entonces, el asunto de la armadura tampoco es un cliché religioso. No se trata de que usted diga: me pongo toda la armadura de Dios. La confesión juega un papel importante, pero hay una acción correspondiente que acompaña a esa confesión. Sí, me pongo la armadura de Dios, pero entonces voy a ver qué significa la armadura de Dios.
Entonces, como Pablo está dando Pablo es un facilitador de revelación, que precisamente esos son los apóstoles, facilitadores de revelación. 2 Corintios capítulo 10 verso 3, el gran apóstol dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no luchamos, no combatimos. La Reina Valera dice: no militamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento. O sea, cuando te pones esta armadura de Dios, puedes soportar los embates, los dardos que el enemigo envía a tu mente, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo argumento, y poniendo todo pensamiento en cautiverio. Tienes la autoridad para llevar cautivo todo pensamiento que quiera surgir en tu mente. Vemos a David cuando iba a enfrentar a un gigante, cuando estaba en desventaja por estatura, por experiencia y por armas, que entonces viene Saúl y lo equipa con su armadura. En 1 Samuel capítulo 17 verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas militares y le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Y David se ciñó la espada sobre sus ropas militares. Saúl, un hombre de 2 metros, y David, un muchacho de 17 años. Y dice que él no pudo caminar, pues no se las había probado antes. Otras versiones dice porque no había practicado. David dijo: no puedo caminar, pues esto no tengo experiencia. Qué importante es practicar. La armadura de Saúl, un yelmo, un casco que se parece al yelmo de la salvación, que menciona Pablo, donde estamos basados ahorita, pero que el yelmo de Saúl no puede proteger la mente. O sea, no se trata de psicología. Ese sería un yelmo de Saúl. No se trata de que tú veas al psicólogo y el psicólogo te piense bien. Ilusiónese. Las ilusiones se desvanecen frente a realidades como esta. Pero cuando tú tienes protección en la mente. Una mujer llamada Naomi, no recuerdo cómo se llama el apellido, tal vez el domingo lo hablo, descubrió lo que se llama la terapia del shock. Y es un momento donde se lleva la mente al extremo. Y en ese estado las personas pueden aceptar cualquier cosa por buena, y la dan por buena para salir de su situación. ¿Entiendes? Cuando te llevan al punto y al extremo de presionar tu mente al extremo, entonces tú aceptas cualquier cosa. Por eso el enemigo está llevando nuestra mente al extremo. Por eso no ve que en el confinamiento que hay en el capítulo 6 del libro de Primera Reyes hubo hasta canibalismo. 2 mujeres se pusieron de acuerdo para comerse sus propios hijos, porque llevaban más de 1100 días de confinamiento. Sus mentes estaban extremadamente bajo presión. El hambre era crítica. Todo se da por bueno cuando estás bajo presión. Hay que proteger la mente. Entonces, pero de eso vamos a hablar más adelante. En tiempos de guerra hay que proteger el corazón, la mente y la boca. No le prestes tu mente al enemigo. Lleva cautivo todo pensamiento que te dice que te vas a morir. Todo temor que esté en tu mente, recházalo en el nombre de Jesús. Los temores son producto de mentes vacías. Cuando el temor encuentra una mente vacía, cuando el temor encuentra una mente llena de otras cosas menos de la palabra, entonces se alberga y se convierte en el pensamiento dominante. Entonces, pero veamos acá que la armadura hay que acompañarlo con la acción que corresponde. O sea, funciona si se activa mediante una simple confesión. No,
sino de actuar como corresponde a las armas de luz. Todo lo que vemos está en Romanos 13:12. No es que hoy tú digas, bueno, me voy a poner toda la armadura de Dios, pero estás viviendo en desobediencia. Esa armadura es un cliché, es una confesión sin poder. Romanos 13:12. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿ves? Es como una vestidura con las armas de la luz. Ahora, la primera pieza de esta armadura es la verdad. Estad pues firmes, dice Efesios 6:14. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. Esta versión BLPH, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo, pero esta versión dice: estén pues listos. BLPH, estén pues listos para el combate, ceñida con la verdad la cintura y protegido el pecho con la coraza de la rectitud. Aquí vemos que la primera pieza de la armadura es la verdad, y que tenemos que caminar en este tiempo en verdad. No podemos enfrentar a un enemigo invisible con las armas que él usa, porque la verdad es de Dios en su esencia, pero el engaño y la mentira son las armas del enemigo. Así que cuando un hijo de Dios no se ciñe con la verdad, está caminando en un terreno peligroso y se tiene que ceñir la cintura, o sea, ajustar a la verdad. Toda persona que camina en mentira, en engaño, toda persona que permite que, ¿sabes qué? Se te está agrietando la armadura. Y lo primero que hay que hacer es ceñirse con la verdad, vestirnos con las armas de luz. 1 Juan 1:5 dice: Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir con el Señor. Señor, si he estado mintiendo, perdóname. Señor, si he estado haciendo algo que no te agrada, perdóname. Señor, quiero caminar en la verdad. Señor, quiero andar en luz. San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, esto de conocer la verdad que liberta, no es la verdad simplemente escritural, sino la verdad que se convierte en la verdad dominante en tu vida. Es una verdad que se vuelve real, es un rema en tu vida. Esa es la verdad que liberta. No es que te sepas toda la Biblia y todos los libros y todos los capítulos y sepas dónde queda Génesis, Éxodo y sigues por ahí y tú dices: conozco la verdad. Eso no es conocer la verdad. Es que mira, la verdad tiene muchas expresiones. Está la verdad relativa. El relativismo es toda una teoría. Cristo es la única verdad absoluta. La verdad subjetiva es la verdad que un individuo sostiene y que él la cree así. Pero Cristo es la verdad absoluta. Y escucha esto: Jesús dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6 nos deja ver a nosotros cosas tremendas. Yo soy el camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. ¿Te das cuenta? Él es la senda. Tal vez ya la conoces, eso es salvación. Pero no conoces la verdad y mucho menos la vida, porque lo que une la salvación y la vida abundante es la revelación de la verdad. Por eso la verdad está en medio. La verdad es lo que conecta entre tu salvación y la experiencia de la vida abundante. Si tienes revelación de la verdad de Dios, disfrutarás de la vida poderosa en Cristo Jesús. Yo quiero que ahí donde estás, llevo 49 minutos, me queda un minutito para orar. Y este mensaje es tan poderoso para equipamiento. Estoy equipando a los santos. Yo quiero que ores. Oí un hombre de Dios que dijo que se encontró con otro hombre y le testificó y le dijo:
que tuvo una experiencia de haber estado en el cielo, y que haber ido al cielo, una de las cosas que más le asombró fue que vio como una especie de bodega, para que usted me entienda, donde habían demasiadas cosas extrañas. Habían desde cosas materiales hasta miembros del cuerpo. Y él se asombró y dice: ¿qué es todo esto? Y dice: es que ahí hay corazones, ahí hay pulmones, ahí hay riñones, ahí hay hígados, ahí hay bronquios nuevos, ahí hay neuronas nuevas, aquí hay esto y aquí hay lo otro. ¿Y eso por qué? Porque son bendiciones que habían para gente que nunca las descubrió y nunca las pidió. Quiero que levantes tus manos, que reclames. Si estás enfermito, pídele a Dios, como lo hago yo todos los días, pidiéndole a mi Dios riñones nuevos, porque Él compró en la cruz del Calvario legalmente riñones nuevos para ti. Compró pulmones nuevos para ti. Puedes pedirle al Señor que Dios haga algo nuevo. Él es capaz de crear tejidos nuevos, de crear órganos nuevos. Todo eso se puede pedir, y está dentro del ámbito de la iglesia, y no lo hacemos porque hemos confinado a Dios a una simple religión muerta, donde Dios no hace nada. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nos acercamos confiadamente a ti, como dice tu palabra, Señor, para armarnos con estos pensamientos y con estos principios y con estas verdades. Somos, Señor, tu pueblo escogido. Somos la iglesia, no somos la cenicienta. Somos un organismo, Señor, jurídicamente, legalmente constituido, comprado a precio de sangre. La salvación de nosotros, nuestra redención misma es legal. De tal manera que ni un juez de alguna corte de allá donde esté la corte más empinada del mundo me podrá refutar mi experiencia de salvación, porque legalmente tengo los argumentos legales, bíblicos, teológicos, para declarar que soy salvo. Y Señor amado, tú compraste a través de un sacrificio vicario, redentor. A ti te costó la vida, Señor, llevar nuestras enfermedades. Y en una mano llevaste nuestras enfermedades y en la otra llevaste nuestros pecados, para darnos un derecho legal a la salud. Padre, nos armamos, nos levantamos con una mentalidad nueva, con una manera de pensar distinta. Quita el temor de nuestras mentes, Padre, que se vaya todo temor, toda enfermedad sintomática, todo espacio que se le haya abierto en nuestra mente a la enfermedad. Señor, en el nombre de Jesucristo lo echamos fuera. Declaramos que tenemos la mente de Cristo. Declaramos que nuestra mente entra en reposo, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, como lo dice Isaías 26:3. Y como lo dice, Señor, tu bendita palabra en Filipenses capítulo 4 verso 8. Señor, que en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo bueno. Señor, que en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, en aquello que tiene virtud, aquello que merece elogio, en esas cosas nosotros anclamos nuestra mente. Anclamos nuestra mente a lo noble, a lo puro, a lo amable, a lo verdadero. Desechamos el temor de nuestras mentes. Padre, cancelamos el derecho a existir en nuestros cuerpos.
toda enfermedad. Señor, nos equipamos para el día malo. Nos fortalecemos en ti mediante oración y palabra. Nos levantamos pidiendo liberación para la tierra. Y pedimos que sople un viento, Señor, sobre la faz de la tierra y sobre nuestro país, para que sean librados, limpiadas nuestra tierra, nuestras ciudades. Padre, como hombre de Dios de esta ciudad, Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que limpie los aires, esta atmósfera pesada, horrible, de temor y miedo, sea sustituida, Señor, por una atmósfera de oración, de clamor, de súplica, de adoración, de gratitud, de esperanza y de fe. Señor, porque tú harás cosas inenarrables en estos días. Padre, gracias. Respiramos. Aquel que necesita pulmones nuevos, dale pulmones nuevos, Señor. Aquel que necesita riñones, Padre, danos riñones nuevos, Señor. Aquel que necesita un corazón, bronquios nuevos, dale bronquios nuevos, Señor. Reclamamos el derecho, Padre. Cada célula de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro ser tiene que ser impactado por la vida Zoe. Padre, gracias. Pido por los enfermos y pido que hagas milagros, Señor. Que toques a los que están débiles, a los que no tienen provisión. Ayúdanos, Señor, a nosotros, dándonos lo necesario para darles a ellos. Pero que también, Señor, se armen de fe y de valor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque lo hemos creído. Por derecho legal lo aceptamos y lo recibimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Declárese en victoria, fortalecido. Siga creyendo, porque este es el tiempo de fortalecernos. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Buenas noches.